¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarlos aquí en Colegio de Empresarios. Licenciatura en Mercadotecnia, tercer cuatrimestre, el nombre de la asignatura que estamos trabajando en esta ocasión, Desarrollo Organizacional. Sesión 15, penúltima sesión de esta asignatura. Bien, ¿qué es lo que hemos estado viendo a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido del desarrollo organizacional? Bien, lo más importante y relevante es que en todas las organizaciones existe una cultura, en todas las organizaciones hay procesos de cambio, dentro de esos procesos de cambio las personas tienen resistencia o les cuesta trabajo adaptarse a cambios y esto genera una serie de problemas. ¿Qué es lo que hace el DO? Bueno, pues el DO interviene tanto en técnicas o serie de actividades básicas como avanzadas o complejas que ayudan precisamente a mejorar los procesos, tanto los procesos de la organización como los procesos de adaptación del ser humano, esa persona que también forma parte de esa empresa, institución u organización. Eso es lo que básicamente yo en este momento les propongo como una forma de trabajar y de ver el DO. Creo que es una de las actividades muy complejas en el área administrativa y de gestión humana dentro de estas organizaciones, sea el sector al que se dirijan y que indudablemente requieren de la participación de la alta gerencia y del demás personal para llevar a cabo este proceso y hacer exitosas estas intervenciones del DO. Tipos de intervenciones hay muchísimas, hemos visto una cantidad muy interesante de técnicas o de tipos de intervenciones que ayudan precisamente a desarrollar la parte organizacional en estas empresas, el sentido organizacional de estas empresas, instituciones o grupos de personas que se dedican a algo en particular. Pero fíjense que hay una cosa muy interesante que nosotros vamos a abordar a partir de este último tema. ¿Quiénes son los que gestionan o los que desarrollan, dirigen o manejan desde la parte de la estructura hasta el momento en que termina la intervención dentro de las organizaciones? Hay consultores internos y hay consultores externos. ¿Y quién es el consultor? Bueno, es uno de los temas o es una de las oportunidades que vamos a tener en esta y en nuestra última sesión para abordar el trabajo del consultor de desarrollo organizacional. Vamos a revisar, antes de comenzar y entrar en materia, cuál es la propuesta de temario para este tópico número 6. Se llama el desarrollo organizacional en la práctica precisamente. Aquí nos sugiere nuestro programa de estudios que hablemos del establecimiento de casos, de la relación consultor-cliente, del poder político y el desarrollo organizacional, de reingeniería como una intervención del DO, de la estructura operativa como parte de una organización, de la misma estructura organizacional que se tiene o con la que cuenta formal y formalmente cualquier organización, y de dos modelos muy interesantes, el de Blake y Mouton y el de Lawrence y Lorsch. Sin embargo, si ustedes y yo hacemos en este momento un recuento o un reconocimiento de lo aprendido a través de estas sesiones de nuestra asignatura DO, de alguna o de otra forma ya hemos abordado todos estos temas en el sustento teórico. Ya he platicado, he compartido muy gratamente con ustedes algunas o muchas de las experiencias profesionales que me han permitido abordar de manera distinta lo que es el DO. Sin embargo, desde mi punto de vista y como nivel cátedra hacia ustedes, como la experiencia que yo les quiero ofrecer en esta ocasión, es centrarme en la relación consultor-cliente. Y hay una razón muy particular y específica que me lleva a tomar esta decisión. Ustedes seguramente son empleados o parte de una organización, también pueden estar trabajando o desarrollando el rol de empresarios, de emprendedores y de personas o de grupos de personas o son parte de un grupo de personas que están buscando nuevas alternativas de negocio. Y bueno, ¿qué implica todo esto? Que ustedes seguramente
pueden estar identificando o pueden estar teniendo una situación, pueden estar detectando una situación dentro de sus organizaciones que les indique o les dé la idea de que requieren de una intervención del DO para solucionar cierta problemática o para llevar a una situación difícil hacia el camino exitoso, obviamente junto con las personas que están involucradas. Aquí hay dos alternativas interesantes: que ustedes puedan fungir como consultores internos con la experiencia y con el sustento teórico de base que nosotros estemos dando y que ustedes pueden desarrollar más fuera de esta área virtual de Colegio de Empresarios, o a su vez que ustedes busquen el apoyo y la asesoría de una consultoría en DO. Cualquiera de los dos, o cualquiera de los dos escenarios, o en cualquiera de los dos casos, aquí lo que yo persigo con ustedes de forma muy particular es que sepan quiénes son, qué hacen, bajo qué orden de ideas se manejan y cuáles son los pasos muy básicos en los que se ve involucrado un consultor en desarrollo organizacional cuando se contrata para desarrollar una intervención o para tener una intervención en el orden de desarrollo organizacional dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque hay muchos consultores que, como si bien no como tal como consultores, sino en muchas áreas profesionales de la vida, hay personas que son muy buenas, hay personas que no lo son tanto y también hay mucho improvisado. Yo quisiera, con esta información que vamos a abordar en nuestra próxima sesión, que ustedes tengan un panorama muy amplio, una visión muy grande de lo que ustedes se pueden encontrar, de que por lo menos si quieren desarrollarse como consultores, uno, tengan las bases necesarias para hacerlo. Las bases necesarias para hacerlo. Dos, si quieren ustedes contratar un consultor, que por lo menos tengan las bases para poder investigar antes de tomar una decisión de contratarlo o de contratar otra alternativa. O tres, si ustedes tienen o identifican consultores a nivel interno, también tengan la oportunidad de prepararlos o de causarlos para que el rol de consultor realmente lo ejecuten y lo lleven a cabo con el éxito que ustedes requieren, o por lo menos que los lleven a solucionar sus problemas. Entonces, no estoy haciendo a un lado ni estoy dándole menos importancia o peso a los demás subtópicos que nos marca este tema número 6. No, todo lo contrario. Vamos a hacer ya la parte práctica, vamos a hablar de esta situación en cuanto a la relación consultor-cliente y de ahí vamos a jalar tal vez algunos momentos de intervención, algunos ejemplos o retomar algunos conceptos importantes que nos ayuden a reforzar qué es, por qué y para qué tenemos un consultor en desarrollo organizacional. Y bueno, una vez planteada o una vez hecho mi planteamiento para desarrollar estas dos últimas sesiones, vamos a leer juntos, por favor, los objetivos que tendremos que cubrir al final en esta ocasión. En este tema 6, el objetivo particular es que al terminarlo, ustedes conozcan la función de la consultoría en desarrollo organizacional para reconocer en qué circunstancia se debe actuar con determinadas intervenciones de acuerdo a sus autores. Y el objetivo específico es que ustedes también recuerden las intervenciones más utilizadas en el desarrollo organizacional, así como el impacto de la consultoría en esta rama. Entonces ya estamos sumando intervenciones con la parte de la consultoría. Bueno, y como es mi costumbre, una costumbre muy personal, en esta ocasión cierro con una frase, pues si no célebre, por lo menos una frase expresada por un famoso que en su momento fue muy controvertido, fue muy controversial su planteamiento ante la sociedad y ante el momento que se estaba viviendo y hasta donde se dicen que ya se curó. Otros dicen que no se ha muerto, otros dicen que ni siquiera lo tuvo, que lo manejó como un elemento más de publicidad y de manipulación. Como quiera que sea, Magic Johnson dice: no preguntes qué puedo hacer por ti, qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes hacer tú por él. Y creo que es uno de los planteamientos muy interesantes. Él como deportista lo ve en ese sentido. Y aquí la reflexión que te invito a hacer antes de comenzar nuestro sexto y último tema es que ¿tú te has preguntado qué puedes hacer por tu equipo de trabajo? ¿Tú te has preguntado qué puedes hacer tú
por el equipo que estás haciendo con tus amigos. Vamos a pensar que juegas al boliche, o que juegas cartas, o que juegas dominó un determinado día, en un horario predeterminado con un grupo de amigos. ¿Tú te has preguntado qué puedes hacer tú por ellos? Y no solamente durante el juego o el esparcimiento o el momento de entretenimiento que los une. ¿Qué hay más allá? Hemos visto infinidades de películas donde la interrelación de estas personas se da y se da muy bien. Ahorita me acaba de llegar una a la cabeza. Es una película en donde una pareja se compromete a conocerse sin tener que enamorarse, terminan enamorándose. Se llama como Deshacerte de un hombre en 10 días, una cosa así más o menos. Aquí la parte interesante es que hay una escena, es una escena muy chistosa, donde él está en su departamento en su noche libre jugando con sus amigos. Y entonces hay una interrelación muy, muy simpática y muy especial con sus amigos. Y de repente llega la novia, interrumpe y hace todo lo que ustedes se puedan imaginar para molestar. Sin embargo, ahí hay un juego de manipulación, hay un juego de presión por una apuesta que se hizo. Y bueno, pues terminan cediendo a las imposiciones de la protagonista de la película. Y me causa mucha risa, en especial porque aquí se ven los grupos de personas cómo se van interactuando de manera muy particular bajo un objetivo. Pero yo pregunto, uno de los protagonistas, ¿qué es lo que hace por los demás? Normalmente nosotros preguntamos, ay, ¿tú qué puedes hacer por mí? O ayúdame, o yo te busco para que tú me ayudes y me apoyes. Pero muy pocas veces nosotros preguntamos, ¿qué puedo hacer yo para que ese equipo funcione? Para que ese proceso se haga, para que sigamos saliendo adelante. A lo mejor llegar un poco más temprano, a lo mejor llevar tal vez un poquito más de insumos o de lo que me corresponda, podría ser el caso. Podría ser llevar más respeto y más atención a mis demás compañeros. Podría ser compartir a lo mejor alguna situación muy personal y particular, si es que el grupo y la cordialidad o la calidez o la cohesión misma del grupo se puede partir. Son N situaciones y N cosas que hay que preguntarse. Ahí te lo dejo de tarea. Piénsale, ¿qué puedes hacer tú por el equipo que conformas en tu casa, con tus amigos, con otros compañeros de trabajo y con los propios compañeros de trabajo? ¿Tú qué puedes hacer por ellos? Eso es lo que dijo Magic Johnson en su momento y me pareció muy adecuado traerlo en esta ocasión para ustedes. Y bueno, vamos a abordar ya de lleno nuestro último tema, que vamos a estar muy centrados en la parte de relación consultor de cliente. Aquí hago una unificación entre los dos primeros puntos, establecimiento de casos y relación consultor-cliente. Y empezamos con la consabida pregunta, ¿qué es la consultoría en desarrollo organizacional? Aquí traje a 3 autores o grupos de autores distintos en distintos momentos en las décadas de los 70 y los 80, que es cuando esta cuestión de la consultoría en DO y el DO mismo empiezan a tener un crecimiento y un boom muy interesante a nivel negocio. Fritz Steele nos dice en 1975 que para él la consultoría se considera de la siguiente forma. Por proceso de consultoría, él dice, entiendo cualquier forma de proporcionar ayuda sobre contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino ayuda a los que lo son, ¿sí? Él está diciendo, bueno, para mí es el proceso, yo voy a ayudar sobre el contenido, voy a conocer el proceso, voy a conocer la estructura, voy a ver qué onda que se está haciendo ahí, cómo se trabaja, qué procesos lleva, pero yo no me responsabilizo de lo que hacen los demás. Lo único que yo hago como consultor es mantenerme en la línea y entonces ayudar dentro de mi especialidad a los que están metidos en esos procesos. Así lo considera este autor Steele y lo expresa en el año 1975. Otro de los autores a los que traje en esta ocasión es Peter Block. Él en 1971, unos años antes
que el autor Steele nos dice que este señor Block sugiere incluso que se actúa como un consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener el control directo de la ejecución. Y coinciden ambos autores en este punto importante. No se tiene el control directo de la ejecución. Un consultor no va a ser responsable de lo que se haga o de lo que se ejecute en un proceso, aun cuando él ya haya hecho una intervención de alguna forma. Yo vengo, les pregunto, les digo, les doy mi punto de vista, les ayudo, les diagnostico y les doy así como que, si no es la fórmula mágica, porque nunca la va a haber, y tampoco la receta, porque no es ni enfermedad, ni es restaurante, porque ni es receta de cocina incluso. Aquí lo que tiene que hacer el consultor es siempre tratar de ver más allá. Yo creo que el papel de consultor es bien interesante, alumnos del Colegio de Empresarios, porque tiene la capacidad de ver lo que a veces dentro de la misma organización no se puede percibir. Por eso el jueguito de grupos T de la ventana de Johari, ¿se acuerdan que lo vimos en otra sesión? Bueno, pues eso es lo que el consultor debe tener. Creo que el consultor debe tener como característica, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, esta visión de los 360 grados, esta visión que te permite comprender cada uno de los elementos que conforman la organización y tratar de modificar o de mejorar esas situaciones, pero desde aquí, sin tomar ninguna responsabilidad, ni tampoco ser parte de un proceso. Si yo soy ya parte de un proceso, entonces estamos hablando de que somos juez y parte. Y entonces aquí se puede desvirtuar, de hecho se desvirtúa mucho la visión de la situación o la problemática y la forma en la que podamos dar opciones para modificarla o incluso para solucionarla. Y bueno, Larry Greiner y Robert Mestier, en el año 1983, unos añitos después de estos dos autores anteriores que he mencionado, dicen que la consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente a una organización que es la cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de soluciones. Fíjense bien, ya estos dos autores nos están dando todavía una visión más amplia, ya no es aquella consultoría en donde yo llego, me posiciono, observo, pregunto, estudio, comprendo y te vengo y te digo, hazle así, hazle así, adiós. No, ya la consultoría en empresas va mucho más allá desde la época de los 80. Nos está sugiriendo, por ejemplo, que se tiene que dar una asesoría, pero bajo un contrato, ¿sí? No hay nada mejor que partir de lo legal para proteger al cliente y para protegerte como consultor. Pero, ¿quiénes son los que lo dan? Personas realmente calificadas y capacitadas, armadas con un bagaje de conocimientos y con un bagaje de experiencia profesional que avale precisamente lo que estás haciendo. No se requieren, o no, más bien no se necesitan o no necesitamos en una consultoría de empresa personas improvisadas. La improvisación aquí no sirve. Y creo que es uno de los elementos de los que se ha abusado mucho hacia los clientes. Por eso, muchas organizaciones no quieren saber nada de consultorías. Tú les puedes llamar para ofrecerles un servicio de consultoría e inmediatamente sales por la puerta donde entraste. O si ni siquiera se dan la oportunidad de leer tu correo electrónico o de leer tu cartita, como en algún momento se manejaba antes de que hubiera esta cuestión del internet, esa cuestión virtual de comunicación, y entonces ábreme, secretaria, secretario o asistente o recepcionista, fíltrame todo lo que llegue de consultorías. ¿Por qué? Porque ya tuve una mala experiencia, porque ya vino alguien que se dijo estar calificado y capacitado para solucionarme problemas a nivel organizacional y lo único que hizo fue sacarme de mi dinero, empeorarme y dejarme a la mitad del camino. Entonces,
nosotros como ustedes, nosotros como emprendedores, como nuevos empresarios, como gente que tenemos una visión más allá y que estamos buscando más productividad y mayor calidad, lo que necesitamos hacer es precisamente presentar nuestra capacidad, presentarnos realmente a un nivel competitivo muy alto y que esto nos dé la calificación para ser dignos de trabajar en una empresa donde seamos capaces de demostrar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes y entonces podamos llevar a la consecución de buenos resultados a la misma. Entonces fíjense que ya como empezaba en los 70 a desarrollarse esta parte de la consultoría de una manera un poquito más sencilla, un poquito más simple y que poco a poco, conforme van pasando los años, se va desarrollando el sustento teórico y se van comprobando o probando y comprobando muchas de las intervenciones en DO, se va haciendo esto más complejo, pero en pro del beneficio tanto de la empresa como de los grupos de los consultores. Otra de las preguntas que podemos plantear en este momento, ¿por qué se requiere la ayuda de un consultor? ¿Qué es lo que a una organización lo hace determinar o tomar la decisión de que se requiere un consultor? Dice, los consultores existen y existirán, ya que sus servicios satisfacen necesidades y existen clientes que los demandan. Acuérdense que aquí es la ley de la oferta y la demanda, por eso hay un mercado. Y yo siempre he dicho, mientras haya una necesidad y mientras haya alguien que esté dispuesto a satisfacer una necesidad, hay un mercado y está regido bajo la ley de la oferta y la demanda. Por eso es que hay consultores, porque hay personas que se conforman en grupos y forman una consultoría a nivel corporativo y ofrecen este tipo de servicios porque ya diagnosticaron que hay otras organizaciones que requieren urgentemente de este tipo de ayuda. Mientras haya quien compre, pues va a haber alguien que venda. Y en este caso, la consultoría en servicios, en desarrollo organizacional, por ejemplo, es algo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que hace el consultor? Bueno, pues el consultor en un inicio se va a estudiar, a revisar, a observar una situación determinada que por la organización o por quien está contratando considera que no está satisfaciendo o que puede ser susceptible de mejora, ¿sí? Quien está contratando o quien quiere contratar dice, ya determiné una problemática, ya tengo visualizada o tengo identificada una situación en la cual no se está satisfaciendo al 100%, o bien yo creo que se puede mejorar el proceso y podemos obtener mejores resultados en cualquiera de los ámbitos, pero de alguna u otra forma hay estas dos alternativas. Y entonces el conductor en este momento debe iniciar esta cuestión de determinar esa situación con más elementos y con más fundamentos. Luego, también idealmente este consultor debe finalizar con un cambio en que se ha producido, tiene que finalizar con una situación en donde se vea y se compruebe que se produjo un cambio y que este cambio se ha valorado como una mejora. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos de administración de la calidad total, hablábamos del control estadístico de procesos, hablábamos de otro tipo de controles, pero por ejemplo dentro de la administración de la calidad total se maneja esta necesidad o se enfatiza la parte de la medición? ¿Sí se acuerdan que lo platicamos? Enfatiza la medición, una de las características de la administración de la calidad total. Y entonces es lo que viene aquí a comprobarnos. Yo voy a iniciar y entre el inicio y el fin hay toda una serie de pasos. Lo más importante es que yo inicie identificando una solución que puede ser susceptible de mejora. Y ya al final esa situación realmente haya mejorado, realmente se haya vivido y se haya experimentado un cambio y que se pueda medir. Yo creo que es uno de los éxitos más importantes que se persiguen durante la implantación o durante más bien el desarrollo de una intervención dentro de una organización. Y bueno, en el inter, en lo que inicias y terminas, ¿qué es lo que pasa con el consultor? Fíjense que todos los cambios originados y llevados a cabo con la ayuda de un consultor, con la presencia de un consultor,
deben contribuir a mejorar la calidad de la dirección y a lograr un funcionamiento, ya sea bueno o preferentemente a nivel excelente, dentro de la organización. Entonces, también como consultores hay que estar viendo esas ganas o ese rasgo de la personalidad como consultor o como un representante de una consultoría, en donde se esté manejando desde la mejora de la dirección hasta un óptimo nivel, un óptimo nivel de satisfacción dentro de la organización. Entonces el consultor no es solamente alguien que va a llegar, repito e insisto, va a observar, va a proponer, va a simular como que se hizo un cambio, y dentro de esa simulación que como que se hizo un cambio, se estuvo cobrando, toma su dinero y se va y los deja igual o peor, que es donde desafortunadamente mucha gente ha hecho muy buenos negocios para ellos y pésimos negocios para quienes los contratan. Bien, ¿cuáles son básicamente las razones prácticas por las que un dirigente empresarial requiere de la participación de un consultor? Debe haber razones muy precisas. ¿Y por qué hablar de razones? Porque cuando alguien dentro de una organización dice requiero de la intervención de un profesional para desarrollar una serie de actividades que me lleve a la mejora de mis procesos, siempre hay otro grupo de personas que preguntan, sí, pero justifícamelo. A mí no me vengas a platicar que requieres una cantidad interesante de dinero para pagarle a alguien que nos venga a decir lo que nosotros ya sabemos. Porque también es otro de los papeles o de las vestimentas que manejan muchos consultores deshonestos, que te van a ayudar y te van a decir, ay, fíjate que tu problema es este, ¿descubriste el hilo negro o inventaste el agua tibia? No, eso ya la gente lo sabe. Aquí la parte más interesante del consultor y su evolución durante este tiempo, desde los 70 hasta nuestros días, de la evolución y del crecimiento del consultor. Entonces hay que dar razones prácticas, hay que dar razones de peso para poder justificar precisamente la participación de un consultor dentro de una organización, la aportación de conocimientos y técnicas especiales. Yo recuerdo, por ejemplo, que los dos consultores que eran socios del instituto que implantó el sistema de administración total en aquella época de los 90 en donde yo estuve trabajando, eran ambos ingenieros, ambos eran posgraduados e incluso uno de ellos tenía una maestría, si mal no recuerdo, en procesos de calidad y círculos de calidad en una universidad en Japón, ¿sí? Él tuvo la oportunidad, él era egresado de una universidad privada muy grande del norte de la República, que pertenece a un grupo, por cierto, y de ahí también le dieron la oportunidad de desarrollar una maestría en un lugar muy específico en Japón. Entonces, ellos ya traían una carga interesante en cuanto a conocimientos en el orden de calidad. Aparte de eso, ya traían una experiencia profesional con una cartera de clientes muy interesante que hizo precisamente que la organización los tomara en cuenta y entonces fueran contratados como consultores. Y nada más eran 2 personas. Y estaban enfrentándose a una empresa de más de 1,000 trabajadores y fueron capaces de organizar y desarrollar esa cuestión de la administración de la calidad total. Bien, la aportación también de una intensa ayuda profesional con carácter temporal. Ojo, el consultor no es para siempre. El consultor va a tener un tiempo determinado dentro de la organización e incluso se tiene que manejar así, de esa forma. Yo vengo, te desarrollo un proyecto a corto, mediano, largo plazo, esto es lo que implica, esta es mi oferta, pero siempre estaré de forma temporal. No voy a ser tu consultor permanente. Yo creo, y es bien válido, que una de las razones por las cuales los consultores deben siempre estar vestidos con el carácter de temporal es que si se hace de la forma contraria, se llegan a enviciar o se llegan a vincular tanto con la empresa que se pierde esa visión o esa ecuanimidad en cuanto a puntos de vista. ¿Por qué? Porque te involucras emocionalmente, porque te involucras más con los problemas y las personas y entonces ya te empiezas a sentir parte integrante de la organización
a la que tú estás apoyando. Y esto invariablemente trae consecuencias no muy gratas, que digamos. Otra de las aportaciones es que siempre es una opinión externa imparcial, ¿sí? El consultor siempre debe ser imparcial. Yo no voy a que gane los rudos o a que ganen los técnicos, no. Mi posición y mi opinión siempre es total y absolutamente imparcial. Y aportación también de una justificación de las decisiones de la dirección. Siempre se le debe decir a la dirección por qué y para qué se están tomando X número de decisiones o ciertos tipos de decisiones. Siempre buscando o siempre dando más bien la base en la cual se está tomando esa decisión. Eso evita precisamente de que las personas o las organizaciones que se dicen consultores y que no lo son, empiecen o una de dos, o a capacitarse y entrenarse para poder dar un excelente servicio o a retirarse del mercado, cualquiera de las dos situaciones. Bien, continuemos en esta segunda parte de nuestra sesión y hablemos de los tipos de consultoría. Básicamente estamos hablando de dos tipos de consultoría, el tipo de consultoría tradicional y el colaborativo. Por ejemplo, el tipo de consultoría tradicional, ¿cómo funciona? Bueno, pues un cliente se ve bajo una nube negra, tal como dice aquí nuestro dibujo de esta ocasión, tiene muchísimos problemas, le llueve sobre mojado, dicen por ahí coloquialmente que le llueve en su milpita, pero en serio, y la nube negra que no le deja ver la luz, empieza a tener graves problemas y entonces él piensa en ir a ver o en la búsqueda de un consultor que él sí tiene esa capacidad de generar ideas y de generarle soluciones. Esa es la tradicional, que incluso cuando nosotros empezamos a revisar nuestras definiciones, las dos primeras definiciones, recuerdan, de los años 70, pues nos evocan precisamente a una consultoría básicamente tradicional. Ese es uno de los tipos de consultoría. ¿Qué pasa después? Bueno, pues conforme la evolución y la complejidad de los mercados, la complejidad que se da en el desarrollo de las actividades en los distintos sectores, pues hacen que estas consultorías se conviertan de tradicionales a colaborativas. ¿Y qué es una consultoría de tipo colaborativo? Vamos a ver algunas de las características. Uno, el consultor, aunque lo sea, no es un experto, es un colaborador imparcial de la entidad cliente. ¿Sí? Eres expertis en el área de producción, eres expertis en el área de ventas, de comercialización, de marketing, de publicidad, que es parte de marketing, parte de comercialización, de finanzas. Pero no lo digas, mejor demuéstralo. Y siempre consérvate como imparcial. ¿Sí? Esa es una de las características del consultor colaborativo. Otro, los verdaderos expertos son los trabajadores de la organización cliente. Tú puedes ser experto en tu materia, eres excelentísimo para la capacitación, eres excelentísimo para el manejo de grupos, eres excelentísimo para el desarrollo de habilidades gerenciales y directivas, pero quien realmente es expertise en ese momento es el trabajador de tu cliente. ¿Por qué? Porque es el que la vive, es el que la padece, es el que tiene la satisfacción, el que se lleva las regañizas, el que se lleva las palmas o que se lleva las recriminaciones porque no se hizo bien tal o cual cosa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vamos a empezar a desarrollar esta cuestión de la colaboración. Yo soy experto en lo que yo sé hacer, no te lo voy a decir, te lo voy a demostrar, pero siempre me voy a manejar de una manera imparcial contigo, cliente. A quienes yo realmente como consultor colaborativo veo como un experto, es a Pedro, que se sienta y que es auxiliar de contabilidad, a Juan, que es chofer, a José, que es ayudante de chofer, a Jesús, que es el gerente de ventas, a María, que es la gerente de contabilidad. ¿Sí me explico? Todos y cada uno de ellos son realmente los expertos en sus trabajos. Otra, la verdadera experiencia sobre sus situaciones concretas radican en los trabajadores de la organización cliente.
quienes llevan la experiencia, quienes saben el manejo, quienes conocen el mercado, pues son ellos, no es el consultor. El consultor, yo siempre lo he dicho, tiene esto doble y esto sencillo. El consultor siempre debe saber escuchar 2 veces antes de hablar. Y lo que hable sea poco y preciso, pero abrir mucho las orejas y los ojos para entonces empezar a percibir qué es lo que está pasando alrededor y entonces poder entrar con una buena propuesta. ¿Por qué? Porque tanto la experiencia como el expertise lo tiene la gente que está dentro de la organización. Los trabajadores y directivos de la organización cliente son capaces de identificar los problemas que tienen, pues porque los viven, porque están ahí todos los días, porque sufren las consecuencias o porque están pagando los platos rotos o porque están enfrentando esa problemática que muy difícilmente se puede entender si no se vive. Los trabajadores y directivos de la organización cliente son capaces de definir las soluciones a esos problemas. Yo te puedo decir cómo creo yo, cómo pienso, cómo determino que podríamos solucionar. Los trabajadores y directivos son capaces de aplicar esas soluciones, ¿sí? Pero entonces aquí, ¿cuál es el papel del consultor? Ese sería el primer cuestionamiento o el planteamiento que hago en este momento. Hemos dicho entonces que el consultor no es experto, es colaborador imparcial. Y entonces toda la carga de la experiencia, toda la carga del expertise, toda la carga de la identificación de problemas, de las posibles soluciones y de la aplicación de esas soluciones, la tienen dentro de la organización. Entonces, ¿qué hace el cliente? Pues el cliente, precisamente con su experiencia en consultoría, los va a guiar, ¿sí? La parte de todo el bagaje, de toda esta funciones que ha desarrollado también en organizaciones iguales o parecidas, o tal vez totalmente distintas, pero que vivió, experimentó y estuvo dentro del cambio, lo tienen en una posición idónea para entonces poder llevar al éxito a la empresa. ¿Y qué va a ser? El proceso de cambio, ¿sí? ¿Recuerdan que vimos cambio en las organizaciones en el tema número 2? Es aquí donde realmente el consultor está en la posición de la acción. Yo estoy aquí para generarte, para ayudar a generar un cambio, para detonar, para aventarte la bomba y entonces que ya esa identificación del problema se desate. Tal vez yo vengo a desatar las consecuencias de ese problema, a meterlos a este proceso de cambio, que todo el mundo se va a despeinar, que todo el mundo se va a indignar, que todo el mundo se va a sentir agredido o que todo el mundo va a sentir que anda temblando o que anda así moviéndose en una tablita y que no saben en qué va a terminar la triste historia. Bueno, pues eso es precisamente la parte medular del consultor. Sé capaz de llevarlos al cambio, sé capaz de sensibilizarlos, sé capaz de hacerlos conscientes. Sácales toda la experiencia, fíjate bien, sácales toda la experiencia. Ayúdalos a redefinir bien sus problemas. A lo mejor sí tienen un panorama muy general, pero tú sabes cómo ayudarlos a problematizar, a llegar a ese punto medular de ese gran problema que tienen para poder solucionarlo. Y diles o genérales las herramientas, dale las recomendaciones, enséñale las técnicas para que ellos puedan aplicar esas soluciones. Ese es el verdadero papel del consultor, desde mi muy particular punto de vista, aparte de la parte teórica, pues de lo que yo he vivido en estos últimos años. Bien, vamos a iniciar ya en esta tercera y última parte de nuestra sesión número 15, hablando de cuáles son las fases de intervención del DO por parte de un consultor, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos o cuáles son las fases que lleva o que vive un consultor durante la intervención del desarrollo organizacional en cualquier empresa o institución? Son 8 pasos, básicamente, hay muchos, ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar en bibliografía, pueden buscar en cualquier tipo de autor que se dedique al DO
y les puede dar muchas variantes. A mí me gustó esta posición. En la próxima sesión les diré de quién se trata y dónde pueden ustedes tener acceso a su material, que yo creo que es un material que vale mucho la pena que ustedes revisen con tiempo y con mucha calma. Yo en este autor particularmente me voy a apoyar en esta última fase de la sesión 15 y la sesión 16 para hablar de su propuesta. Y bueno, él nos propone 8 fases, como les había comentado hace un momento. La primera o la fase número 1 es la de entrada o ingreso. Luego la fase 2 nos habla del arranque o encendido. La fase 3 habla de la apreciación o lo que se conoce como feedback. La parte 4 es el plan de acción. La parte 5 son las intervenciones en toda organización. La 6, la evaluación o assessment, también como se conoce por su definición en inglés. La 7, la adopción. Y la 8, la separación. Acuérdense que dijimos que el consultor es temporal. El consultor llega, diagnostica, desarrolla, te mete a proceso de cambio, te ayuda a valorar y a superar ese cambio, te da herramientas, recomendaciones técnicas, te dice cómo hacerlo, está viendo que lo hace, mide, comprueba, te dice sí cambió, ahí está la mejora, adiosito, nos vemos en mejor o en cualquier otra de las ocasiones. Entonces, ahí están este planteamiento de 8 fases que a mí particularmente me agradó para compartir en esta última parte de nuestra asignatura con ustedes. Y bueno, ya estamos casi por terminar nuestra sesión número 15. Vamos a hablar de forma muy general de los 2 primeros pasos de estas fases de intervenciones por parte de un consultor en desarrollo organizacional. Decíamos que la primera fase se llama entrada o ingreso. ¿En qué consiste? Bueno, pues según el autor Jackson, dijo en 1987 que esta primera etapa consiste en el proceso de localizar a una organización o a una parte de la misma donde se dan 2 condiciones simultáneas. Desean cambiar y además necesita ayuda para hacerlo. Vamos al pizarrón entonces y vamos a puntualizar esta primera fase. Ya identificamos quién me requiere, ya sabemos que ese quién tiene un problema que desea o requiere solucionar, ¿sí? Y una parte más interesante es que se está dando en esta organización 2 condiciones importantes. La primera, nos dice Jackson, que es un deseo de cambio. O incluso una necesidad de cambio. Y por otro lado, el requerimiento de ayuda. Ahí está lo que nos propone este autor como primer paso de arranque o de ingreso o de entrada, ¿sí? Ya se determinó que se requiere los servicios de un consultor de empresa, ya se determinó, ya estás contratado, ya tienes tu contrato donde nos estás ofreciendo y a cambio te vamos a pagar lo que nos estás pidiendo bajo ciertas condiciones de protección legal para ti y para mí. Y bueno, ¿cómo fue qué es lo que pasó durante el proceso? Bueno, pues el proceso fue localizarte, encontrarte y bueno, en este encuentro tú ya determinaste y descubriste que hay 2 elementos bien importantes. Necesidad o deseo de cambio y ayuda para hacerlo. Y créanme que el ayudar a alguien a cambiar no es nada fácil.
pero tampoco es nada del otro mundo. Afortunadamente para nosotros y para ustedes estudiantes, ya hay muchos autores que se han dedicado a escribir libros y libros y libros y libros, a dar sus testimonios y a ofrecer su experiencia profesional, precisamente para llevar de la mano lo más sencillo, lo más preciso y lo más rápido a estos procesos de cambio. Entonces, recuerden lo que decíamos entre el inicio y el final. Bueno, pues el proceso de cambio es lo más dramático, es lo más que se aborda con mucha más acción y también muchas veces con cierto dolor y con mucha emoción también, pero que al final de cuentas nos tiene que aportar algo. Esa es la entrada o el arranque. Les repito, vamos a ver la manera en que ustedes tengan que abordar la lectura completa de esta información que me parece muy valiosa y de mucha utilidad práctica para ustedes. De entrada, les puedo comentar eso para no llenarnos de mucha información. Y bueno, ya para cerrar en estos últimos minutos de nuestra sesión número 15, hablemos de la fase número 2, que es arranque o encendido. Aquí, el consultor debe asegurarse que todo salga perfecto, puesto que cualquier pequeño desvío en esta etapa ha de significar un alejamiento total respecto del programa original, pudiendo producir consecuencias disfuncionales de importancia para el cliente. Ojo, antes de comenzar, se debe asegurar la existencia de algún otro esfuerzo de consultoría que se haya realizado recientemente, quiénes han sido los expertos en contenido y proceso en ese esfuerzo anterior y los resultados alcanzados, pero también no alcanzados por ellos. Yo creo que aquí el impacto en cuanto el arranque o encendido es bien importante. Imaginémonos, por ejemplo, un automóvil. Lo prendes, a la primera no prende, ¿no? A la segunda intentas y tampoco. Y a la tercera menos. Entonces llegó un segundo y dice, ya lo ahogaste. Bueno, hace muchos años se decía así, ¿no? Ya lo ahogaste. Seguramente ya necesita afinación. Las bujías están mal y te daban una serie de porqués que te quedabas así como que, bueno, pues eso dijo el mecánico. Normalmente a las mujeres nos pasa, ¿no? A algunas mujeres les pasa, pues porque no sabemos mucho de mecánica, pero lo básico sí. Por lo menos hay compañeras del gremio que van a la gasolinera y tienen la precaución de que chequen el aire de las llantas y saben a qué presión deben hacer, otras que ni siquiera el calibre de presión saben respecto a la de las llantas, ¿no? Es lo mismo cuando llegamos a una consultoría, ¿sí? Ojo, también hay que investigar, oye, ya por aquí en parte de diagnóstico, ya por aquí pasó a alguien que trató de darle solución a su problema, no, pues que sí o que no. Quienes fueron, no para satanizar, ni para que se convierta en una cacería de brujas, ni para que tu consultor digas y lo saques de la manga. Ay, es que el otro consultor lo hizo, yo no lo hice. No, aquí no vamos a buscar a los culpables o los chivos expiatorios, por lo menos sábete o ubícate dónde estás parado, qué fue lo que sucedió, cómo pasó, a qué vino, cómo lo hizo y por qué o por qué no solucionó el problema o se atoró. Normalmente son interrupciones o bruscos cortes dentro del proceso de cambio, ¿sí? Y bueno, de ahí la necesidad que ya cuando empezamos a arrancar o encendemos, esto salga a la perfección. Y tú lo sabes, cuando te subes a un automóvil, regreso al ejemplo del automóvil, y prendes y a la primera enciende y enciende perfectamente bien, metes primero y arrancas o le metes tu automático y arranca, sabes que tendrás el camino seguro. Sin embargo, cuando prendes tu auto y le escuchas un ruido raro o como que no entró bien la primera o como que se te jaloneó o algo, dices, este auto está mal. Ojo, cuando se maneja la parte de la consultoría, sí se sugiere que este consultor siempre se asegure que todo, desde un inicio, va a salir a la perfección. Y si tú tienes, no es de intuición, si tú tienes algunos elementos en los que tú te puedes basar para pensar o para diagnosticar que las cosas a lo mejor se desvían o no salen bien, actúa. Actúa de inmediato, empieza a buscarlos porque a lo mejor es el caso de que ya hubo un esfuerzo anterior por parte de otra consultoría y los resultados no se alcanzaron como se habían previsto, y entonces eso también puede estar metiéndote un poquito de ruido o puede estar generando alguna desconfianza o alguna circunstancia
que no te vaya a ayudar para la consecución y el esfuerzo. En este caso, lo comparto con ustedes, estoy viviendo una intervención en desarrollo organizacional con un cliente y estoy precisamente en la fase ahorita de arranque. Y en esta fase sí ha habido 2 o 3 detalles que a mí me han llamado mucho la atención como consultor y que he tenido que expresar y externar con mi equipo para que me aseguren. Si estos 2 detalles que ya sucedieron van a seguir adelante, yo me salgo del proyecto. Y es por pura salud mental y emocional, tanto para el cliente como para mí como proveedor. Tengan mucho cuidado, mucha gente por unos cuantos pesos hace lo imposible. Yo no digo que no, pero siempre hay que tener dignidad, siempre hay que tener principios, valores y ética profesional. Y si tu ética profesional no te permite entrar en una intervención donde sabes que va a haber problemas de cualquier índole, córrele, no te vayas a quedar ahí. Esa es mi recomendación muy particular como consultor. Bien, pues hemos terminado en esta ocasión en identificar de manera muy precisa, de manera muy directa, las 2 primeras fases de este proceso de intervención que los consultores en DO pueden tener en las organizaciones. Para nuestra siguiente y última sesión, entonces les manejaremos las indicaciones necesarias para que ustedes puedan buscar y obtener información al respecto, porque creo, repito e insisto, que es un material muy rico, que es un material muy valioso, para que entonces lo puedan ustedes estudiar más a fondo y puedan obtener mayores beneficios. Los espero entonces en nuestra última sesión 16. Hasta la próxima.